Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast de HMC, Conexión Vital. El tema que vamos a hablar el día de hoy es fracturas en pacientes oncológicos. Está de invitada la doctora Alejandra Zavala, ella es oncóloga clínica y yo soy ortopeda oncólogo. El día de hoy vamos a tener un tema especial, vamos a tratar de este tema, vamos a hablar si hay fracturas, qué pacientes pueden tener fracturas y si todos los pacientes oncológicos que se fracturan tienen un cáncer y tienen un cáncer en el hueso. Doctora, bienvenida. Gracias, Tito. Gracias también al Hospital Medical Center por esta invitación a este podcast. Y bueno, creo que es un tema muy importante porque recordar que el cáncer actualmente es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y alguna estadística bien importante, 1 de cada 3 personas va a tener cáncer, un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. ¿Te imaginas esto? Entonces, es muy frecuente que este diagnóstico se vaya a presentar cada vez más seguido en nuestros pacientes. Y con esto también va a conllevar las complicaciones que tiene el cáncer. Y también estos pacientes van a tener complicaciones nada relacionadas con el cáncer. Y entre ellas están las fracturas. Claro, es importante entender que pues, el paciente puede tener cáncer y puede tener un diagnóstico de cáncer, pero no todos los pacientes que se fracturan, a pesar de tener ese diagnóstico, es relacionado con el cáncer. Casi siempre la familia o los familiares piensan que porque se cayó, se golpeó y se fracturó, pues ya tiene una metástasis. Esa palabra terrible que todo el mundo le tiene miedo y todo el mundo la ve con tanto temor porque creen que del momento que se cae, se fractura. Y a veces no todas las fracturas están relacionadas con este padecimiento. Pues tenemos un grupo grande de personas que, pues si bien tienen un antecedente, ya sea de cáncer de mama, de próstata, de pulmón, pues están en su tratamiento adecuado y sufren un trauma simple. Simplemente se caen, se deslizan, se golpean, se fracturan como nos fracturaríamos todos. Eso es un grupo grande de pacientes que si bien tenemos que tener los cuidados, las personas que nos dedicamos al área, de hacer diagnóstico, pero no necesariamente es por eso. Entonces, doctora, ¿usted ha tenido pacientes así? Sí, he tenido pacientes en todas las etapas clínicas de la enfermedad. Aquel paciente que tuvo cáncer y que ya es un superviviente. Aquel paciente que tiene un cáncer que es curable y actualmente está en tratamiento para curarse. Y aquel el paciente que tiene ya una enfermedad oncológica no curable y está en un tratamiento paliativo, pero que va a vivir una expectativa de vida en meses y años. Entonces, es muy frecuente que cuando este paciente se fractura, llámese que se cae y fractura, muchas veces piensan que esta fractura es porque el cáncer ya se hizo una siembra en el hueso, es un cáncer ya metastásico. Y muchas veces no, tal vez es que es un paciente frágil, un paciente con osteoporosis y tuvo una fractura. Y una cosa importante, el paciente debe siempre ser evaluado por un grupo multidisciplinario y darle un tratamiento. Lo más importante es estabilizar y quitar el dolor. Entonces, sí he tenido pacientes así. Bueno, he tenido pacientes de 80 años que están con cáncer de mama con tratamiento hormonal y se me fracturan. Hacen una fractura de cadera. Y lo más sorprendente es que no es porque tengamos un hueso metastásico, sino que un hueso con osteoporosis. Que la osteoporosis puede haber sido por la edad o por el mismo tratamiento oncológico. Y créanme que estos pacientes son pacientes que caminaban, que eran muy funcionales. Y venimos con la pregunta, ¿se fractura de cadera? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos un tratamiento conservador o hacemos un tratamiento quirúrgico? ¿Qué? Entonces, muchas veces, por falta de conocimiento, a este paciente no se le ofrece el tratamiento oportuno, el tratamiento adecuado. Y aquí nuestra labor es definir que estos pacientes sí pueden llevar y deben llevar un tratamiento adecuado. Lo más importante es ver la expectativa que tiene este paciente de vida. Exactamente. Creo que ese es un tema bien importante. Por ejemplo, el ejemplo que da la doctora de tener un paciente una paciente añosa, que ya salió de su tratamiento, que estamos viendo que se cae, se fractura y que el hueso, si bien tiene una enfermedad que es la osteoporosis, ya no está relacionado necesariamente con su cáncer anterior. Entonces, el detalle es que estos pacientes se caen y muchas veces los familiares dicen no,
pues mi mamá o mi abuela tuvo un CA de mama, lastimosamente pues eso es por el cáncer y pues no hay tratamiento, va a morir. Y eso no funciona así, realmente el paciente hay que darle un tratamiento y debe de llevar una evaluación, deben de llevar la evaluación con el médico y tenemos que evaluar al paciente, como dice la doctora, de que el paciente antes caminaba, que antes se desplazaba y que pues, por una caída, por un golpe, tal vez una caída pequeña, de repente se cayó de su silla o tuvo un resbalón o se trabó en alguna piedra, en alguna grada y tal vez miramos muy sencilla la fractura y creemos que es porque está relacionado con el cáncer, pero sí, está enfermo el hueso, está enfermo de osteoporosis y eso es que hay que operarlo, hay que darle un manejo y regresar a este paciente a su movilidad. ¿Usted tiene muchos pacientes con osteoporosis? Claro que sí, sí tengo muchos pacientes con osteoporosis. Cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer, y la mayoría de nuestros pacientes son receptores hormonales positivos, y estas pacientes, ya sea en una etapa curativa o paliativa, van a recibir tratamiento hormonal. Es un tratamiento que se da por 5 años o puede ser indefinido, y una de las complicaciones que da es la osteoporosis. Entonces, a estas chicas, nosotros antes de iniciar este tipo de tratamiento tenemos que conocer la salud ósea. Porque si es un huesito que está con datos como que tal vez no de osteoporosis, sino de una osteopenia o normal, y yo sé que lo voy a someter a un tratamiento que puede producirle osteoporosis, yo primero voy a dar todo lo que tenga para proteger este hueso, para que este hueso no se me enferme. Entonces, sí, tengo muchos pacientes y cuidamos nosotros mucho la salud ósea. En oncología, antes de empezar cualquier tratamiento, el hueso tiene que estudiarse. Y si tenemos algún dato que nos diga que ya está con osteopenia, osteoporosis, damos tratamiento previo al inicio de estas terapias. Es muy importante. Y otra cosa también que tengo mucho son pacientes con cáncer de pulmón, que usualmente el cáncer de pulmón son enfermedades avanzadas, no son curables en su mayoría, entonces están en quimioterapia permanente y son pacientes añosos. Y tengo muchos pacientes que se fracturan y también estos pacientes se fracturan no solo por osteoporosis, sino también porque ellos sí me hacen metástasis, muchas metástasis óseas en cadera o, por ejemplo, en antebrazo. Pero lo importante es que, y usualmente son pacientes añosos, pero estos pacientes con la terapia están muy bien. Son pacientes que se movilizan, que tienen una buena calidad de vida. Y es muy importante que cuando este paciente, a veces son de áreas diferentes a Tegucigalpa, están en áreas rurales. Muchas veces no tenemos la mejor asistencia y lo que muchas veces se hace es que el paciente se fractura y no se le da la atención a la fractura porque cree que es un paciente añoso con cáncer de pulmón y dicen, bueno, no vamos a hacerle más porque ya tiene un cáncer de pulmón. No, esos pacientes hay que tratarlos. Esos pacientes míos se han tratado y son pacientes abuelitos que después de un tratamiento quirúrgico ya caminan. Claro. Y siguen con su vida normal y están muy contentos. Porque poner a un paciente que estaba móvil y ponerlo en sedentarismo, esa es una complicación seria y eso viene a un deterioro importante en la calidad de vida de los pacientes. Por eso creo que es importante lo que dice la doctora de que tiene que ser un grupo quien trate a los pacientes, un grupo multidisciplinario, personas que se dediquen al tema de la oncología. Porque fracturarse pues no solo es en estos casos en pacientes oncológicos solo la fractura, sino que tenemos que ver ese paciente qué tipo de tumor tiene, cuál es su pronóstico de vida, cuánto tiempo más va a durar. Y a pesar de que en nuestra mente creemos que un paciente, por ejemplo, con un CA de pulmón o un CA de mama va a fallecer muy pronto, en realidad la palabra muy pronto es relativa, pues. Un paciente probablemente se va a beneficiar de que agarremos al paciente, le pongamos su material de osteosíntesis, se le repare su fractura, se le inmovilice, se le maneje el dolor y esto va a tener un beneficio para el paciente, le va a producir calidad de vida y sobre todo una disminución de su dolor. Y aunque sepamos, como dice la doctora, de que estos pacientes van a fallecer, también hay un término que es calidad de muerte. El paciente tiene que vivir bien, estar sin dolor y también poder morir sin dolor. Porque es terrible que tenemos una enfermedad y sabemos que las metástasis óseas son muy dolorosas y solo porque creemos que tiene la metástasis lo vamos a dejar así. Entonces eso no es posible, no podemos manejarlo de esa forma. Es muy importante recordar el contexto que hablamos. Yo digo que un paciente que tuvo cáncer o que tiene un cáncer en tratamiento curativo
Ese hay que tratarlo, ese que sabemos que se va a curar o si ya está curado. Lo que nos va a dar más problemas es aquel paciente que esté en un tratamiento paliativo, aquel paciente con una enfermedad oncológica no curativa, pero que estamos dando un tratamiento para extender la supervivencia de ese paciente. O sea, que ese paciente queremos que viva meses y años. Con los nuevos medicamentos que tenemos actualmente, como la inmunoterapia, los radiofármacos, hemos logrado que pacientes con melanoma, por ejemplo, que antes en menos de 6 meses morían los metastásicos, ahora vivan. Casi prácticamente algunos de ellos se curan. Y si no, extendemos sus vidas a años. Entonces, estos pacientes, a pesar de que tienen una enfermedad no curable, no quiere decir que son etapas terminales, para nada. Sus expectativas de vida son de más de 3 meses, de 6 meses, hasta años. Estos pacientes deben de tratarse de manera normal como los demás pacientes. Claro. Solo tener en cuenta otras comorbilidades, ¿verdad? Pero no por el hecho de tener cáncer, eso es una contraindicación para dar tratamiento. No, el tratamiento de la fractura se tiene que dar. Lo importante es eso. Yo sé que si tengo un paciente con una expectativa de vida de menos de 3 meses, tal vez no voy a ofrecer un tratamiento quirúrgico como una prótesis, algo así, no sé. Pero sí tengo que dar un tratamiento que sea conservador, algo para aliviar el dolor y tal vez algo pequeño como una colocación de una placa. Claro. Es muy importante tomar en cuenta eso, la comorbilidad del paciente, cuál es la expectativa de vida, si el paciente está apto para tolerar la anestesia. Entonces, muy importante recordar que el hecho de tener este diagnóstico no es una contraindicación para que se trate, tampoco la edad. No es una contraindicación. O sea, son varios elementos. Por eso debe ser siempre un paciente valorado por el ortopeda, ¿okay? Por su oncólogo, por su internista, su cardiólogo, el geriatra, o sea, un grupo multidisciplinario para que el paciente tenga un buen resultado. Claro, y es bien importante también lo de la edad, porque los pacientes creen que al ser añosos, pues ya no son operables también. Y a veces fracturas como las que mencionó, una fractura de cadera, que de repente ponemos una prótesis, tal vez no una prótesis total, sino una prótesis parcial. El paciente probablemente en 1 o 2 semanas ya se pueda poner de pie y pueda movilizarse. Y ese paciente de repente tiene 3, 4, 5, 6 meses más de vida. Claro, es muy diferente la calidad de vida de un paciente que se puede movilizar, puede ir a su tratamiento, puede ver a sus hijos, puede ver a sus nietos, y se pudo movilizar a un paciente que de otra forma lo hubiéramos dejado encamado. Hubiera tenido que encamado recibir todo ese tratamiento y probablemente ahí sí sucedería algo, que va a tener un abandono de su tratamiento, porque con tanto dolor, tanta molestia, no va a querer seguir su tratamiento y va a tener un grado de depresión, hay complicaciones por estar encamado, empiezan con trombosis, empiezan con neumonías y empiezan con otro tipo de complicaciones por el hecho de que tenemos al paciente encamado. Exactamente. Otra cosa importante también que hemos visto fracturas en pacientes jóvenes, pacientes que son oncológicos porque tienen un cáncer de hueso y el hueso se fractura, como los osteosarcomas, que es muy frecuente en los jóvenes. También es importante que estos pacientes, aunque tengan osteosarcomas, digamos metastásicos, tienen una fractura de hueso, solo porque sean metastásicos no le vamos a dar tratamiento. ¿Se imaginan un chico joven que no le vamos a dar tratamiento y va a quedar encamado? No, no es justo. Siempre hay que tomar en cuenta estas cosas y cada vez es más frecuente los osteosarcomas. Estamos diagnosticando osteosarcomas de manera mucho más frecuente. Entonces también a este tipo de pacientes tenemos que darles el mejor apoyo y el mejor tratamiento para que estos chicos puedan seguir viviendo su vida con buena calidad de vida. Claro, y es este mito que lo he repetido varias veces de que porque nos fracturemos o porque nos caigamos o porque tenemos un cáncer, ya no hay nada que hacer con estos pacientes. Muy común, caso muy común que tenemos siempre es el CA de mama. El CA de mama pasa mucho que los húmeros tienen metástasis y da la casualidad que el paciente da metástasis al húmero. El húmero es este hueso que tenemos aquí en el brazo y tienden a tener fractura. Y lastimosamente las inmovilizaciones de los húmeros son bastante complicadas, realmente es un inmovilizador grande, incómodo. Entonces, muchas veces lo que hacemos con estos pacientes es poner clavos de forma lo más cerrada posible, o sea, hacer heridas lo más pequeñas posibles para que estos pacientes puedan ir a sus tratamientos, continuar su radioterapia, que a pesar de que tengan un CA de mama, que tengan metástasis, tienen una calidad de vida y un buen pronóstico. Antes, lo más que podíamos alargar era 2 años, 3 años.
pero con la incorporación de nuevos medicamentos como la inmunoterapia, los radiofármacos, las terapias biológicas, hemos alargado esta supervivencia hasta 6, 10 años. Incluso enfermedades metastásicas que antes no eran curables, ahora se curan. Entonces, tener en cuenta que como la expectativa de vida de estos pacientes es larga, entonces estos pacientes hay que darles todo el apoyo, porque se van a complicar de infecciones, se van a complicar de problemas metabólicos, van a tener otras enfermedades cardíacas, fracturas, en fin, como cualquier paciente, y hay que tratarlos igual. Si tengo un paciente con un cáncer de mama metastásico, en hormoterapia o en quimio y se me infarta, voy a decir, no, tiene cáncer, no le voy a dar tratamiento para el infarto, no le voy a hacer ponerle stent, hacer hemodinamia y todo eso. No, vamos a hacerle todo porque el paciente tiene una expectativa de vida, o sea, más de 3 meses. Hay que darle tratamiento. Entonces, igual, cualquier paciente oncológico se puede fracturar y la fractura puede ser una fractura en hueso patológico por osteoporosis o por el mismo cáncer o en hueso sano. Hay que dar tratamiento. Lo que va a definir qué tratamiento va a ser la fragilidad del paciente, cuál es su expectativa de vida, qué otras comorbilidades tiene, en fin, todo eso. Pero recordar ahora que cáncer significa lucha y estamos logrando poco a poco vencer esta enfermedad. Tal vez no podamos curar la mayoría de los pacientes con enfermedades metastásicas, pero ya vamos hacia ahí, ¿ok? Y las enfermedades que son detectadas tempranamente se curan. Así que para mí quiero que digan que un paciente oncológico es un paciente que debe tratarse y no ser discriminado. Claro. Porque no tratar a un paciente oncológico es una discriminación. Claro, yo creo que esas son palabras bien importantes. La lucha que todos estos pacientes necesitan que se hagan por ellos y que sus familiares quieren hacer, y que no deberíamos de rendirnos fácilmente con estos pacientes, no deberíamos de creer y tener esa idea de que porque tienen cáncer los vamos a dejar en su casa. Ese es el peor error, porque a pesar de que tengan una enfermedad que de repente, como dijo la doctora, ya tiene metástasis, ya está avanzada, hay medicamentos para alargar la vida. Y esa es una plática que tengo con muchos de mis pacientes. Bueno, si yo ya tengo cáncer y es metastásico a hueso, entonces, doctor, pues me voy a mi casa. No, eso no funciona así. Realmente usted debe de recibir un tratamiento que disminuya dolor, un tratamiento que disminuya las molestias, un tratamiento que ayude a prolongar su vida, que haga que los tumores, si bien de repente disminuyan de tamaño, no podamos desaparecerlos por completo, pero los mantengamos controlados y podamos controlar esta enfermedad. Y como dice la doctora, alargamos mucho los tiempos. Antes, muchos años atrás, un CA de mama era signo de muerte. Y ahora tenemos pacientes que los hemos tratado, que los hemos visto y que los tenemos vivos con buena calidad de vida y que siguen ejerciendo, siguen haciendo su trabajo, siguen con su familia, en sus actividades, y pues les ayudamos a tener buena calidad de vida y buena calidad de muerte también. Fíjate que uno de mis pacientes era un paciente de 70 años con un cáncer de próstata y tuvo una fractura de fémur. El paciente lo que más le preocupaba es que él quería entregar a su nieta en la boda porque el hijo se había muerto. Entonces solo estaba él y él quería entregar a su nieta en la iglesia. Y lo que le preocupaba es que como estaba fracturado, que se iba a poder caminar, se iba a poder... Mira, se hizo todo lo que se tenía que hacer porque el paciente pues es un cáncer de próstata y ellos van a vivir años. Y se hizo el tratamiento oportuno, se fue a rehabilitación y el paciente pudo entregar a su nieta. O sea, créanme que para mí eso es calidad de vida, eso es una felicidad para el paciente, para la familia y para uno mismo. Claro. Entonces, hay cosas exitosas y que hay que hacerlas. Yo creo que no debemos dejar aparte un paciente con un diagnóstico de esto, porque sí es algo que yo lucho mucho, la discriminación que sufren mis pacientes y que no debe de ocurrir. Sí, no debe de ocurrir, no tenemos que tener esa discriminación hacia esos pacientes. Realmente podemos cambiarle mucho la vida. Hay pacientes con fracturas de columna, fracturas de sus vértebras que se han colapsado, porque la vértebra realmente es uno de los sitios que más metástasis tiene, y a veces con tratamientos sencillos como vertebroplastías, con medicamentos que se pueden colocar adentro o cifoplastías que se pueden hacer en estas vértebras. Explicación: realmente es un tratamiento para poder manejar la fractura de la vértebra y poderla poner
suficientemente dura para que el paciente no sienta dolor y no esté con incomodidades. Hay pacientes míos, como dice usted, que de repente eran gente muy activa, señores mayores activos, que con la fractura pues ya no se podían ni levantar ni movilizar, y con solo hacer una vertebroplastía, una cifoplastía, estos pacientes se pudieron levantar, movilizarse, hacer sus actividades, y esto es un cambio exagerado para ellos. Entonces, no podemos simplemente, pues tiene una fractura de columna y es un paciente oncológico, entonces lo dejamos así. No, eso es terrible. Exactamente. Uno de los principios básicos en el tratamiento oncológico, y más que por ejemplo en fracturas, es aliviar al paciente, aliviar sus síntomas, y el síntoma que hay que quitar es el dolor. Hay que aliviar el dolor como sea. Entonces, hay que ir encaminado en primero, inmovilizar esa fractura, quitar el dolor, y después ver cómo podemos nosotros mejorar la salud de ese huesito. ¿Okay? Ya lo hacemos con varios tipos de medicamentos, como aquellos medicamentos protectores, los bifosfonatos, medicamentos también que nos ayudan a hacer una disminución de la resorción ósea, y medicamentos que son propiamente para analgesia. Claro. Otra cosa también muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la rehabilitación. La rehabilitación es parte fundamental para una recuperación exitosa en estos pacientes. Todo esto es, como ustedes ven, no solo somos nosotros, sino que estamos ya hablando de otro médico ya, el rehabilitador. Todo esto es muy importante, por eso, conciencia. Todo ese tipo de manejo de estos pacientes tiene que ser multidisciplinario, participar. El paciente debe ser visto por varios médicos y que nos juntamos y definimos en conjunto cuál es lo mejor. No es correcto de hacerlo por un solo médico, porque entonces no tenemos los mejores resultados. Siempre hay que trabajar en equipo, así como Tito y yo trabajamos en equipo y hemos logrado pues tener muy buenos resultados, exitosos. Sobre todo pues la felicidad que damos al paciente. Claro, y a pesar de todo ese proceso y a pesar de la angustia, podemos hacer cosas diferentes, como lo que nos contó la doctora. Imagínense poder entregar a su nieta, teniendo ese detalle que ella ya no tenía a su padre, y eso es una historia que cambia una vida, cambia una familia, tanto cambió la boda y cambió una ilusión que este señor tenía, y le damos una oportunidad nueva y una oportunidad para poder continuar su vida y tener felicidad, a pesar de su diagnóstico, ¿cierto? Exactamente. Yo creo que hay varias cosas que nosotros podemos hacer para tratar de ayudar a estos pacientes. Una es concientizar al paciente oncológico que antes de iniciar un tratamiento tenga que tener una evaluación siempre de su salud ósea. Entonces, nosotros podemos referir al paciente con el ortopeda oncólogo para que nos ayude, por ejemplo, a ver datos de que el paciente tenga un hueso con osteoporosis o con osteopenia, y darle el tratamiento oportuno para tratar estas enfermedades, evitar que llegue a eso, y así nosotros poder empezar un tratamiento, ya sea con quimio, tratamiento hormonal, la inmunoterapia, incluso la radioterapia, que todos son estos tratamientos para el paciente oncológico pueden dañar la salud ósea. Entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento, nosotros debemos tener un examen, una evaluación del hueso previo para evitar estas complicaciones. Entonces, como vemos, aquí trabajamos siempre como en conjunto. Es muy importante, y no creo que solo para los pacientes oncológicos, para pacientes con otras enfermedades crónicas que usan este tipo de medicamentos, también se debe de considerar, antes de iniciarlos, hacer una valoración del hueso. Muy importante. Claro que sí. Doctora, ya hablamos de lo previo. Miremos, por ejemplo, pacientes, ¿qué consejo les daría, por ejemplo, a sus pacientes que tienen SEA de mama, que tengan un SEA de próstata? ¿Qué ha visto usted que le llamaría la atención para poderlo decir, mire, esto es un riesgo para una fractura, o es un signo de alarma, por lo que tendríamos que ir a visitar, que se hicieran algún estudio o algo? Mire, una de las cosas muy importantes es que cuando un paciente tiene diagnóstico de cáncer, cree que el paciente debe estar en reposo absoluto. O sea, no se debe de mover, debe estar reposando, sentadito o acostado y que no se mueva. El paciente no puede hacer ejercicio, porque es bien frecuente que me pregunte el familiar, pero ¿verdad que no puede hacer ejercicio el paciente? Porque tiene que estar descansando ya después de la quimio o del tratamiento con radio o con inmunoterapia. Y no es así. El paciente tiene que hacer ejercicio. Claro, es un ejercicio adecuado para la comorbilidad del paciente, pero el paciente no debe estar sedentario. El paciente debe movilizarse. Entonces hay terapia funcional para ese tipo de pacientes y un ejercicio adecuado que le puede ayudar, porque el sedentarismo en los pacientes con cáncer es un problema serio. Me va a afectar el hueso,
me va a poner un hueso que tal vez antes era un hueso sano, un hueso frágil, porque el sedentarismo es muy importante. Entonces yo le diría a mis pacientes que ellos tienen que hacer su vida lo más normal posible, tienen que caminar, hacer ejercicio y ir con una buena nutricionista, a tratar de hacer su vida lo más normal posible. Y siempre importante, valorar su hueso. ¿Okay? Es muy importante la nutrición, la movilización y ir con el ortopeda y también con el odontólogo, porque tenemos que ver al paciente de una manera integral, de una manera holística, o sea, donde vamos a ver que el paciente, pues, tenemos que adaptar todas sus esferas, ponerles en lo mejor, en lo más estable posible para que tengamos un buen resultado, incluso hasta el psicólogo. Entonces, claro, son cosas muy importantes. ¿Qué signo de alarma que le puedo yo decir a mi paciente que tiene que estar pendiente? Bueno, si de repente comienza con dolor en una parte del cuerpo que antes no tenía y que ese dolor no mejora, y ahí está. Puede ser que tal vez sea algo débil, pequeño, ahí está molesto, pero ya son 2 semanas y el dolor no mejora. Entonces, eso no es algo normal, no es normal. Entonces, ya tiene que el paciente acudir con su médico antes de esperar que se fracture. Entonces, el dolor, o en un área que se inflama, hay una inflamación, enrojecimiento. Entonces, si eso sucede y digamos que no mejora después de 2-3 días, cuando hay algo rojo, usted tiene que buscar a su médico. Eso es muy importante. Son como signos de alarma que hay que estar pendiente. Perfecto. Creo que, para recapitular un poquito, creo que es bien importante y creo que el mensaje que queremos que se lleven ustedes el día de hoy, que el paciente con cáncer, tenemos que buscarle una calidad de vida, una muy buena calidad de vida, que tratemos de recuperarlo y poder darle sus tratamientos adecuados, que a pesar de que se fracturen significa esto que lo vamos a abandonar y que ya ese paciente ya no tiene un tratamiento, que el hecho de que tenga cáncer no lo hace todas las fracturas sean patológicas. Y creo, como dijo la doctora, que hay que manejarlo en equipo. El equipo es importante en el cáncer. Eso es el detalle de todo esto. Es el equipo el que va a manejar las cosas bien, es la opinión del conjunto de colegas, porque no hay una sola persona que lo sepa todo en cáncer. Siempre tiene que haber un equipo que lo maneje todo. Exactamente, muy importante eso. Entonces, recordar que el paciente oncológico puede tener fracturas. Estas fracturas pueden ser en un hueso sano o en un hueso que está enfermito. Esta enfermedad puede ser por osteoporosis, por ejemplo, o puede ser por metástasis óseas. No importa la causa, lo importante es que es un paciente que tiene una expectativa de vida más de 3 meses. O sea, vamos a dar un tratamiento, incluso tratamientos quirúrgicos. Si la expectativa de vida es menos de 3 meses, aunque tal vez no le damos un tratamiento quirúrgico, pero al menos un tratamiento conservador, pero hay que tratarlo, porque lo que tenemos que hacer es inmovilizar esa fractura, quitar el dolor. Es lo básico, ese es un principio básico. Todo paciente tiene ese derecho. Así es.